Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A nombre de GBA Consultoría y Capacitación y de la contadora Ángeles Mandujano, quien es la directora de este programa, les doy la más cordial bienvenida a una emisión más del programa de radio vía internet Los Mejores Fiscalistas de México. En esta ocasión tenemos un programa especial con dos de nuestros grandes amigos, Víctor Castañeda Pérez y Nicolás Pérez Méndez, de quienes me permitiré dar una breve reseña de su trayectoria profesional. Contador público y auditor, Víctor Hugo Castañeda Pérez, egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es especialista en seguridad social, con 10 años de experiencia asesorando a empresas de comercio y servicios en el área del IMSS, Infonavit, Fonacot, nóminas y contribución local. Capacitador de la materia a personal de recursos humanos de corporativos locales y nacionales. Expositor en cursos de seguridad social. Participante activo en comunidades fiscales como Fiscalía, en su foro de seguridad social. Miembro activo de Plastac, Asociación Civil de Ayuda Comunitaria. Socio fundador de la firma ACES, con presencia en Monterrey, Guadalajara, León, Distrito Federal, Puebla y Veracruz. Nicolás Pérez Méndez es un contador público egresado del Instituto Politécnico Nacional. Ha cursado diversos diplomados, seminarios y cursos en impuestos y es egresado de la maestría en impuestos del Instituto de Especialización para Ejecutivos SC. Con 13 años de experiencia en diversos despachos como Efraín Lechuga, Hewish López y Asociados, Porcelanite SADCB, Crazy Cola Loca y Gobierno del Estado de México. En esta ocasión, los dejo en la compañía del contador público Francisco Cárdenas Guerrero. Muchas gracias. Muy bien, amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Los Mejores Fiscalistas de México, y en esta tarde pues es un programa de lujo ya que nos acompañan dos contadores. Hoy nos acompaña por una parte el contador público Víctor Castañeda Pérez. Vic, muchas gracias por acompañarnos como siempre. No, al contrario, Paco, gracias a ustedes. Y por otro lado el contador público Nicolás Pérez Méndez. Nico, también muchas gracias por apoyarnos como siempre. Al contrario, Paco, gracias por la invitación. Y bueno, pues como les digo, es un programa de lujo ya que vamos a platicar con Víctor y con Nicolás en relación a el tema de aspectos relevantes de la reforma laboral, un tema pues que nos llevaría más de un programa. Sin embargo, vamos a abarcar los aspectos más relevantes de este tema. Esta reforma a la Ley Federal del Trabajo ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y de la cual vamos a manejar los aspectos, como les platicaba, más relevantes. Vic, ¿qué te parece si empezamos un poquito con esta reforma en relación al tema relacionado con yo voy a empezar ya muy fuerte, yo quiero empezar ya para que no se me vaya el tiempo, con la subcontratación. ¿Qué pasa con este tema? Mucha gente dice, oye, ya no voy a poder manejar outsourcing, ya me limitaron, ya soy responsable solidario. ¿Qué reforma nos encontramos en la Ley Federal de Trabajo relacionada con la subcontratación? Sí, buenas tardes amigos, todos los que nos escuchan. Nuevamente, Nico, es un placer para mí estar aquí en este equipo, ahorita el programa. Sí, mira, Paco, efectivamente, como bien lo comentabas, finalmente la intocable Ley Federal del Trabajo sufrió sus adecuaciones y bueno, finalmente, después de esta especie de ping-pong legislativo, ¿no?, que sí, tienen los diputados, los senadores, te la regreso, finalmente el 30 de noviembre se publica y sus efectos pues surten a partir del día 1 de diciembre, ¿no? Desafortunadamente hay algunos aspectos que sí sufren reformas de trascendencia. De hecho, bien comentabas la parte de la subcontratación, que inclusive se dedica una parte en la propia ley para definirla, se ocupa un poco de eso. Y bueno, finalmente aquí la parte importante radica básicamente en que la ley busca, a través de esta legislación, centrarlo y cuidar que se enfoque sobre la parte de la especialización. Se ocupa en la parte en la que comúnmente se ha utilizado la figura. Todos sabemos que el outsourcing como tal no es tan malo. El outsourcing en su esencia sí considera y contrae varias ventajas para los patrones, para las empresas que la utilizan. Sin embargo, también se ha utilizado un tanto cuanto para buscar pagar menos impuestos, para buscar evadir, para buscar perjudicar un poco las prestaciones de los trabajadores. Entonces, en ese torno y en esa medida se ocupa la ley hoy en su reforma y establece, bueno, la simulación para empezar se termina, ¿no?, al grado de que se elevan inclusive el importe de las multas económicas hasta un monto de 5,000 salarios mínimos, más de 311,000 pesos,
que pues yo creo y considero que la mayoría de las empresas pequeñas en nuestro país no van a estar preparadas para soportarlo, pero bueno, finalmente se rige en torno a la figura al punto de que, bueno, si no cumples con determinados requisitos, vamos a platicar, entonces para mí, dice la ley, tú eres un patrón. Entonces no eres la persona ni el contratista ni el contratante, si no cumples con estos requisitos, tú eres el patrón y se acabó. Y desde luego que esto trae aparejado ciertas obligaciones de carácter de seguridad social, de carácter de impuesto sobre la renta y lo demás. Lo demás. Sí. Esa subcontratación, Vic, ¿es lo mismo que hablar de la famosa outsourcing? ¿Es lo mismo que hablar de la insourcing? ¿O qué diferencias encontramos en este tema? Porque a veces que mucha gente dice, ¿por qué hablaron de subcontratación y por qué no hablaron de outsourcing? ¿Porque es un término anglosajón o qué fue lo que pasó? ¿Es lo mismo? ¿Debo entender lo mismo? Yo considero que más que nada está orientado a no incluir el concepto como tal dentro de la propia ley, ¿no? Lo está definiendo y establece como aquel servicio a través de este convenio, a través del cual una persona contratante conviene con otra persona que a su vez es la dueña del personal para recibir determinado servicio a través de la aportación de sus propios trabajadores, ¿no? Como tal, en términos generales, podríamos decir que estamos hablando de la misma figura, aunque regulada bajo la figura de la subcontratación de nuestra propia ley federal del trabajo, ¿no? Ok, ¿cómo ves, Nico, aquí esos requisitos, sobre todo el requisito de la especialización, Nico, ¿no te parece un tanto subjetivo? Decir sí, que a mis trabajadores especializados los pueda subcontratar. ¿Cómo ves tú esa parte? Fíjate que es muy interesante ese punto, Paco, porque, mira, en cuanto a este artículo está contemplado a partir del 15, de los 15 se anexaron precisamente adicionales al artículo que estaba ya establecido en la ley, y nos dice efectivamente que una de las limitantes que se establece para efecto de llevar a cabo esta subcontratación es que las personas a las que yo subcontrate no tendrán o no deberán de tener una actividad similar o semejante, dirían ahí en la ley, para efecto de poder subcontratar precisamente ese servicio. Entonces, fíjate, a mí precisamente me parece muy subjetivo porque vamos a poner un ejemplo, yo veo que se va a plantear esto en la práctica. Oye, mira, efectivamente yo puedo estar en un momento dado prestando el servicio, por ejemplo, de algún auxiliar en la oficina, ¿no? Sí. Oye, la persona que está laborando en mis oficinas a lo mejor es un especialista en el área contable, en el área fiscal, pero necesito de una persona que me esté ayudando, por ejemplo, a la captura de una declaración. Sí. Entonces, definitivamente eso yo veo que por parte de la autoridad laboral le va a costar mucho trabajo estar definiendo y marcar una regla específica para ver en qué momento yo tengo un problema en cuanto a la subcontratación cuando estoy contratando a esas personas que se dedican a una actividad similar. Yo, por ejemplo, no voy a poder contratar, ese es el tema del outsourcing, estar consiguiendo apoyo en un momento dado en mi labor, pero yo como contador en un área especializada, el hecho de estar contratando a alguien para que me apoye en una captura, por ejemplo, digo, nosotros lo vivimos en la práctica. Oye, ¿Y qué tan especializado puede ser, no? Claro, oye, yo necesito un apoyo y definitivamente yo puedo realizar una captura, pero en un momento dado, cuando llega una persona que no tiene una capacitación, vamos a decirlo como porque capacidad todos tenemos, una capacitación para hacer una determinación de impuestos, el hecho de estar haciendo una captura de una declaración, yo la puedo hacer. Uh-huh. ¿En qué momento la autoridad y con qué pauta me va a poder decir eso? No está, lo está limitando la Ley Federal del Trabajo. En cuanto a la especialización, eso sería subjetivo. En cuanto a eso, quiere decir entonces, Vic, que yo no puedo tener un trabajador que sea, tener un trabajador que se dedique a las ventas de mostrador en una empresa, y yo no puedo entonces tenerlo subcontratado porque no es una especialización, primer punto. Así es. Y segundo punto, si ya tengo uno, ¿ya no puedo subcontratar otro? ¿A eso se refiere? Así es, mira, básicamente, y sí se presta precisamente a esta controversia, ¿no? Claro. Porque, habría que checar a lo mejor un poco también ahí la exposición de motivos. Lo que se busca básicamente es que en el momento en el que tú comentas, ¿no? Yo tengo un empleado vendedor demostrador y a su vez alguien me provee otro que no es mi empleado, ¿sí? Entonces, en ese término se podría prestar a esta confusión. Oye, debido a que yo ya lo tengo, a mí ya nadie me puede proveer,
¿no? Exacto. De este personal, y entonces yo tendría esa restricción a lo mejor un tanto cuanto mal interpretada, ¿no? Que se podría prestar a esto. A lo mejor podríamos argumentar un poco a favor de la disposición, que básicamente lo que se busca, y es que en la práctica ha sucedido, el caso específico que comentas. Yo necesito un empleo demostrador que es mío, pero al mismo tiempo alguien me provee a otro que realiza lo mismo. Entonces, en esos términos, el que es mío tiene determinadas prestaciones. Por decir un ejemplo, gana 200 pesos diarios, pero el que me proveen gana 100 pesos diarios. Entonces, en esa medida se busca regular esta situación y establecer el parámetro. Bueno, a lo mejor es un poco confusa la redacción o subjetivo en cuanto a lo de especialización o no. Pero si tú tienes a dos en el mismo puesto, ¿cuál sería la justificación para que tengas a uno con 200 y a otro con 100? Desde luego que el otro no es mío. ¿Sí? Claro. Desde luego que el otro no es mío, pero ambos en las mismas funciones. Entonces, encaminado a lo mejor, mira, la idea original del outsourcing siempre fue el proveer personal especializado en alguna actividad, ¿no? Y bajo esta premisa, yo, enfocado en mi giro, podía conseguir personal que está enfocados en otro giro. Un ejemplo, yo soy una empresa vendedora de agencia de autos, Sí. y los vendo a crédito. Entonces, lo fuerte, mi especialidad es vender autos. No analizar ni estudiar el perfil socioeconómico de mis clientes. Sin embargo, me impactaría mucho que yo le vendiera a cualquier gente, a cualquier persona, sin saber si voy a recuperar o no el importe de la venta. Claro. Entonces, en esta medida, mi especialidad es vender autos, pero yo puedo apoyarme en un proveedor de personal que me ayude a investigar el comportamiento crediticio de mis clientes, para que en base a ese estudio y sin descuidar mi propia actividad me pueda decir, mira, esta gente que yo te proveo para que estudie a tus clientes, te va a decir finalmente si es sujeto de crédito o no, en base a mi estudio, que esa agencia especializada va a desarrollar. Entonces, en esa medida se busca cuidar un tanto cuanto la figura del outsourcing, pero sí se puede prestar precisamente a estas interpretaciones que comentan, ¿no? Claro. Sí, porque también recuerdan ustedes que una de por ejemplo, lo que yo veía en el metro contrataba a la gente que limpiaba el metro a través de una empresa, ¿sí? Así de es. outsourcing, ¿sí? ¿Qué tanta especialización puedes decirme que tiene una persona que se dedica a la limpieza, con todo respeto? ¿Es ¿no? correcto? ¿Qué tanta especialización puede tener, Nico? Claro. Pero mira, ok, me está quedando muy claro. Víctor nos acaba de manejar algo muy interesante, que es el objetivo de la reforma, la exposición de motivos. ¿Por qué se reformó? Para poder entender un poquito más. Pero ¿por qué no le aterrizamos a nuestros amigos, Nico? ¿Cuáles son los 3 requisitos que marca la ley para que se pueda considerar como subcontratación y no como patrón? Está muy interesante eso. Para aterrizarlo, ¿no? Para aterrizarlo. Ya veamos, porque hablamos como muy genérico, la especialización, yo te platiqué otro tema del mismo puesto. Vamos a aterrizar los 3 para que les quede claro a los amigos. Y ya los analizamos, pero para aterrizarlos, ¿te parece? Sí, con todo gusto. De hecho, considero el primero como tal, el hecho de estar cuidando que los trabajadores que estoy subcontratando no tengan esa especialización o similar a lo que yo estoy realizando dentro de mi empresa, pues hemos estado comentando pues que puede resultar de repente muy subjetivo. Entonces, déjame también comentar que en relación a esto, a mí me llama mucho la atención que de repente también hay que contemplar que esto, de una o de otra forma, ya se establecía en la Ley Federal del Trabajo, inclusive antes de la famosa reforma que hubo en la Seguro Social, tratando de limitar precisamente el apogeo de estas outsourcing. Porque efectivamente lo que se pretende evitar es un momento dado que cuando los trabajadores en una empresa, que es muy típico, sabes que voy a separar y voy a crear una nueva empresa, una empresa que me preste el servicio que estoy otorgando de los trabajadores, de tal manera pues que reduzca en un momento dado los derechos que tiene el trabajador. De cualquier manera, esto en la Ley Federal del Trabajo yo ya lo veía reflejado inclusive antes de la materia de Seguro Social. Entonces, el hecho, por ejemplo, de tener recursos propios, que es importantísimo ese tema para efecto de cumplir precisamente este requisito de la subcontratación. Oye, si yo como empresa que estoy prestando el servicio de outsourcing tengo recursos propios y cumplo con todas las obligaciones, la persona que está recibiendo el servicio, el beneficiario del contrato,
no tendría por qué estarse preocupando. Eso yo ya lo veía reflejado en materia de laboral desde antes de la reforma. Entonces, el hecho de estar vigilando ese tipo de cumplimientos, y en ese punto me voy a permitir hacer el comentario que me llamó mucho la atención, que en materia laboral se establece la obligación de quien está recibiendo el contrato, de que está recibiendo el servicio, se tiene que verificar el debido cumplimiento de las obligaciones del subcontratante. A mí me llama mucho la atención, no sé ahí el comentario que les merezca, a mí me llama mucho la atención, porque yo veo que lo que pretende la Ley Federal del Trabajo es de repente darle facultades al que está recibiendo, el beneficiario del contrato, darle facultades para estar revisando a la persona que le está prestando el servicio. Me llama mucho la atención en ese punto, porque ¿qué facultad mediante la Ley Federal del Trabajo me puede dar a mí? Me dice, está obligado a verificar el cumplimiento de estas obligaciones. Y precisamente es el punto que se tendría que estar cumpliendo para efecto de no tener responsabilidad por parte del subcontratista. Entonces, el hecho de estar verificando, de repente se puede, le veo tintas como de querernos dar facultades de revisión inclusive. Oye, ¿cómo le voy a pedir al subcontratista? Oye, muéstrame que ya pagaron las cuotas obrero-patronales para efectivamente ver que cumpla con este requisito y no verme involucrado en una responsabilidad patronal. Me llama mucho la atención. Bueno, mira, perdón, Vic, ibas a comentar. Pero además, mira, complementando el comentario, y sí, es muy acertado. ¿Bajo qué conocimientos lo tendría que hacer? Porque inclusive lo lleva al grado de poder realizarlo a través de las unidades de verificación, que todavía no lo establece claramente, ¿no? Van a ser entidades públicas, entidades privadas, yo voy a poder poner la mía, oportunidad de negocio, qué sé yo. Pero independientemente de esto, ¿bajo qué términos el propio beneficiario del servicio lo tendría que hacer? ¿Sí? Digo, ha sucedido, y comparto la opinión de Nico en cuanto a que dice que antes de las reformas en la ley social ya estaba delimitado, y de hecho hay quien dice ahora, oye, es que están legalizando el outsourcing. No, el outsourcing ya estaba establecido en la Ley Federal del Trabajo desde hace mucho. Cuando se modifica la Ley de Seguro Social, se le delega un poco de responsabilidad solidaria y se le pasa responsabilidad solidaria al beneficiario, de tal manera que las empresas ya cuidaban desde el momento en que su trabajador tenía que pasar a la empresa, a sus instalaciones, de que presentara una copia del pago de las cuotas obrero-patronales para que el beneficiario pudiera percatarse que el dueño o el outsourcing sí estaba cumpliendo con sus obligaciones. Entonces, eso lo establece la Ley de Seguro Social y ahora lo atrae la Ley Federal del Trabajo, pero además añade, no solamente en materia de seguridad social, sino en materia de salud y medio ambiente de trabajo. ¿Sí? O sea, más allá de la seguridad social. Entonces, estas circunstancias a veces ni el propio patrón en su propia empresa lo puede implementar. ¿Cómo entonces podría verificar que el prestador del servicio o proveedor de personal lo está realizando? Entonces, la Ley Federal de Trabajo le permite hacerlo a través de una unidad de verificación, pero no señala bajo qué circunstancias operaría esta unidad de verificación. Entonces, sí viene, y es muy interesante el comentario en cuanto a revisar ese tipo de cumplimiento de obligaciones, ¿no? Entonces, podríamos resumir para nuestros amigos que para que se considere subcontratación debemos de cumplir con 3 requisitos, y si no te considerarían como patrón, que es que subcontrates personas para un trabajo especializado. Exacto, es correcto. Que no se trate de trabajadores en el mismo puesto que están utilizando los que tú tienes. Es correcto. Y me faltaría uno, ¿no? Sí, ¿No, sí. ¿No te acuerdas cuál era? Sí, dice, no podrá comprender tareas iguales, similares, y deberá de justificarse la especialización. Ahí era lo que te decía yo, Vic, comentábamos hace ratito. Si contrato gente para la limpieza, ¿dónde puedo justificar una especialización? Claro. No, ¿y de qué manera? A lo mejor me vas a decir, especialización en limpieza. Bueno, no sé, no lo sé. ¿Qué debo entender? ¿Qué debo entender por especialización? Mira, por una parte, yo considero, por una parte le pone candados, pero por otra parte se lo suelta. Es decir, ¿quién va a decir que sí es una especialización esto? Claro. No está regulado. Entonces, el mismo patrón puede decir, ¿sabes qué? Para mí sí es especializado. Punto. Y entonces está legítimo. Habría que definir qué es especialización. ¿Y no, de qué manera? ¿Quién lo va a definir?
¿Quién va a decir eso? Bueno, que incumplo y me considero patrón. Es correcto. Entonces no podría yo subcontratar, ¿o cuál sería el efecto? Como- Yo tengo un contrato con Víctor, ¿sí? Yo le tengo que pagar a él me va a Proveer el a personal. proveer el personal, yo lo subcontrato a él. Él me dice, ahí está el personal, yo le voy a pagar a él. Y el jefe de trabajo me dice, ¿sabes qué? Es tu trabajador. ¿Qué hago con el contrato? ¿Qué efecto tiene? Fíjate, desde mi punto de vista, ahí tenemos que amarrarlo también en materia de seguro social. Y ya te decía, yo ya lo veía reflejado en la ley antes de la reforma. ¿Sabes qué? En un momento dado, si en este caso Víctor incumple con sus obligaciones, en ese caso, entonces ya tendrías que entrar tú para efecto de cumplirle las obligaciones que en su momento se le tuvo que haber cumplido al trabajador. Porque yo creo que ahí mismo no se está dejando, a lo mejor como lo que decías, Vic, que la exposición de motivos, yo no lo estoy dejando desprotegido al trabajador. Sí. Y mira, esa es una parte muy delicada. O sea, Seguro Social sí establece, si el dueño de la relación laboral no cumple, tú beneficiario cumples. Correcto. Ley social. Ley Federal del Trabajo no. Ley Federal del Trabajo dice, a mí no me importa si él paga o no paga. Si esos 3 requisitos no se cumplen, para mí tú eres patrón. Y que para mí seas patrón, dice la ley social. Para mis efectos, patrón es aquel que la Ley Federal del Trabajo define como patrón. Ándale, y entonces tú tienes Y que entonces, Nico está pagando las cuotas de sus trabajadores, pero como yo no cumplo estos requisitos, yo también las tengo que pagar. Y no podría por ahí decir, Vic, que hay por ahí una disposición del Seguro Social que dice que si ya está pagando otro, tú no pagues. ¿Sí se acuerdan de esa disposición? Exacto, De sí. artículo inclusive Sí, es de sí. ley. De ley, Así ¿no? es, así es. Entonces, ahí como que también se genera la controversia, porque aquí la ley es muy tajante, la reforma es muy tajante. Entonces, la reforma dice, mira, si tú no cumples estos, de lo demás olvídate. Ni siquiera me vengas a decir que sí está pagando y demás, no. Para mí tú eres patrón. Y si para mí tú eres patrón, tienes todos los efectos, los compromisos, las obligaciones y demás. No solo laboral, porque ya me dijo Seguro Social, para mí patrón es el que la ley le da ese carácter. Entonces también tienes obligaciones. Y ya no nos metemos en ISR. Porque en ISR el efecto va a ser el mismo. O sea, entonces yo tendría que encargarme de que los pagos y demás que está recibiendo de la retención, y ya no nos metamos en PTU, porque la PTU también tiene un efecto ahí muy fuerte, a raíz de la reforma, y precisamente orientado a evitar esta simulación, porque en el caso de la PTU me dice, la reforma me parece que es el 127 fracción 4 bis que se lo añaden. Para los efectos del reparto de las utilidades, se considerarán como derecho, como Beneficiarios con gente con derecho a percibir utilidades, los trabajadores del establecimiento, sin importar si sean tus trabajadores o no. Y esto cuaja también con una reforma que más o menos, una jurisprudencia que más o menos agosto, julio de este año se emitió en cuanto a la interpretación del 17 de la Ley Federal de Trabajo, que define que es una empresa. Entonces dice, mira, tú aportas el recurso, dice la jurisprudencia, económico, y tú aportas al trabajador. Son 2 personas morales distintas, lo que sea. Para mis efectos laborales, los 2 son el mismo establecimiento. Por lo tanto, si aquel no generó utilidades, pero tú dueño del recurso sí, entonces el trabajador tiene derecho a recibir utilidades de lo que tú generaste. Y entonces lo que está diciendo la Ley Federal del Trabajo ahorita en la reforma es atraer esa jurisprudencia a la ley. Y entonces establece, para estos efectos se van a considerar trabajadores para efectos de reparto de la PTU a los del establecimiento. Fíjate qué interesante. ¿Eso quiere decir entonces que yo tengo que repartir PTU respecto a esos trabajadores? En todos los casos, aún y cumpliendo con los requisitos. Así es. ¿Cómo ves eso? Mira, Nico. definitivamente deja el hueco, la ley no lo está limitando, y efectivamente se podría proyectar inclusive a esos trabajadores. ¿Pero se podría o debe de ser? Porque si decimos es una interpretación, pues yo como empresario digo, caray, ahí me quedo con la interpretación, pero es obligación. Como lo está comentando Vic, no está bien, no es que sea a interpretación. Lo establece. Y entonces mira, aquí también parten muchos comentarios y muchas controversias, porque si nos fijamos, en la mayoría de los casos, la gente que es aportada a través de esta figura para prestar un servicio determinado en una empresa, se está rolando. Entonces yo soy un outsourcing, yo tengo 5 clientes,
Entonces, el ejemplo que ponías de la limpieza. Entonces, yo le digo a mi gente, ¿sabes qué? Esta semana te vas a trabajar con el cliente A, la otra semana con el cliente B, la otra con el C y la otra con el D. Es decir, en el mes vas a estar con 4 distintos clientes. Y en el otro mes te regresas con el A, con el B y así te vas rolando. Okay. Entonces, en términos de la disposición, sí. ese trabajador tendría derecho a tus utilidades, a la del C, a la del D y a las mías, que yo soy el patrón. Así lo está estableciendo, 127 fracción 4. Es impactante y de hecho también genera otro tipo de controversias, porque entonces nosotros sabemos cómo se hace el proyecto para repartir la PTU, ¿no? Con base a días laborados. 50% claro. en base al tiempo y 50% salario. en base al salario. Claro. ¿Y cuánto tomo de salario? Claro, yo no Si sé yo cuándo no le estoy paga a pagando. quién. Si yo no estoy pagando salario. No, los días, Víctor. Los días. ¿Cómo le hago? Bueno, a lo A mejor lo ahí me mejor puede queda ser muy los días claro, que ¿no? trabajó contigo. 5 días por mes, ¿no? Bueno, está bien. ¿Y qué hago con el otro 50%? Entonces me está delegando a mí a esa obligación y responsabilidad, esa adición que hicieron del 127 fracción 4 bis, porque ni siquiera es una reforma del 127.4, sino le añaden un 4 bis donde dice, para efectos de la PTU se van a considerar como trabajadores con derecho a la PTU a los del establecimiento, sean o no sean tus trabajadores. Y entonces se incluye. Pues hay que tomarlo mucho en consideración. Hay que revisarlo, porque además, mira, vamos a tener la parte del efecto del impuesto de la renta. ¿Qué hago con el ISR entonces? Yo no soy tu patrón, pero yo te tengo que pagar utilidades. Vamos a pensar que yo cumplo con los requisitos y no soy patrón, pero ya me dijeron que aun y cuando cumpla te tengo que hacer parte de las utilidades. Claro. ¿Te retengo el impuesto de la renta? Si no soy tu patrón. Bueno, el 110 de renta establece que se consideran ingresos por la prestación de servicio personal subordinado los obtenidos con motivo de participación de los trabajadores en las utilidades. No dice quién las pague. ¿Ok? No, pero no dice que sea tu trabajador. ¿Ok? Es el tipo de ingreso que obtiene. ¿Ok? Pero en este caso yo las tendría que retener. Sí, porque ¿Yo lo incluso, estoy pagando? fíjate, el mismo ejemplo es muy interesante de tu punto. A ver, un trabajador trabajó 4 meses de septiembre, octubre, diciembre del 2011. ¿Sí? Se fue en diciembre. En mayo del 2012 yo le pago PTU. Ya no es mi trabajador. Ajá, y le retengo. Y sin embargo le retengo. ¿Ok? Vamos a pensar ¿Estás de que ahí se acuerdo? cumple. Sí, así es. Vamos a pensar que ahí se cumple el asunto, ¿no? Le hago la retención en base al Hay límite de los procedimiento, 15 reglamento o ley. o considero, a lo que voy es, parte No lo está puedes exenta, parte está hacer, grabada. no lo puedes hacer tampoco, tienes razón, porque a lo mejor hay un procedimiento que dice, réstale el sueldo mensual ordinario, ¿no? ¿De dónde lo parte- sacas? Tendrás que sacarlo directo de la tarifa, aplicarle a la tarifa restando la parte exenta. Ok, no aplicas el 142 del reglamento. No Te podrías vas al aplicarle. 113. No podrías aplicar. Ahora, ¿le aplicas la base del exento y grabado? ¿O sumas la parte de aquel que ya le pagó? Es buena pregunta, ¿O porque juntas todos los demás? Y nada más imagínate, recuerda también que dentro de estas obligaciones, tanto los patrones en este caso, porque ya estamos hablando de que el trabajador tiene diversos patrones, el trabajador está obligado a informar a cada uno de los trabajadores si está prestando servicios de manera simultánea. En el ejemplo que estamos analizando y con base a la reforma, se está considerando que todos son patrones. Así Entonces, imagínate los avisos que tenemos que estar presentando a los patrones para que no se duplique el efecto del subsidio para el empleo cuando se determina el impuesto. no, pero no todos son patrones, porque habíamos dicho que si cumples está con los cumpliendo. requisitos no es patrón. Bueno, incumpliéndolos, precisamente. No, incumpliéndolos tiene otro efecto. No, va a tener uno. exactamente. Pero incumpliéndolo nada más va a tener uno, como dice Víctor. Así es. Incumpliéndolo nada más va a tener uno. Y en este caso que nos establece esas tres condiciones, se ve precisamente lo que está comentando Víctor. En ese caso se está considerando patrón para para el efecto de la ley, ¿no es cierto? Él es patrón y ahí, si no cumpliera, está más fácil, porque es uno. Sí, así si es. no cumpliera, está más fácil. Si cumple, yo le diría, en la última pregunta que hizo Vic, yo simplemente yo no le consideraría la parte exenta, yo creo que se la debiera considerar su patrón. Así Yo es. para efectos laborales no soy su patrón. Pero sí es verdad, hay una situación ahí
que genera esa controversia, ¿no? Digo, algunas, mire, no, yo siento, no se ha reformado ahorita la ley de su sociedad, no se ha reformado la ley de impuesto sobre la renta, lo único que se reformó fue la ley federal del trabajo, pero impacta. Puede llegar a impactar, sí. Trascienden esos aspectos y entonces algún pronunciamiento tendría que haber. Como ya lo comentamos hace un momento que decía acertadamente Nico, oye, si yo estoy cumpliendo, o yo como supuestamente el patrón que tendría ese acento, pero si el que me provee personal sí está cumpliendo, entonces ¿por qué vamos a pagar 2 veces? ¿Eh? Claro. Si ya el dueño el que está prestándome el servicio está pagando las cuotas, en cambio en esa parte de la ley federal del trabajo dice. Y fíjate, es curioso porque precisamente ahorita ese enunciado que estás mencionando, Víctor, dice que se deben de incumplir los 3 requisitos para efectivamente considerarse como patrón. Como patrón. Entonces, O sea, querría decir... con uno, ¿no? Exacto, es precisamente lo que habría que analizar porque... Hay que revisarlo. Oye, exacto, oye, solamente en caso de que se incumplan los 3, entonces sí se va a considerar como patrón. O Entonces, con uno, ¿y si me falta uno? O con uno o los 3 juntos, hay que revisarlo, hay que analizar esa parte, pero finalmente yo considero, por una parte pudiera ser apropiado para evitar la simulación, pero por otra parte genera, en primer lugar, ¿quién va a definir si es especializado o no? No queda claro, ¿no? Yo, patrón, lo puedo decir que es especializado y se acabó. Además, yo no creo que la Secretaría del Trabajo, a través de sus inspectores, cuente con la infraestructura suficiente para estar revisando a las 1000 y tantas outsourcings que pudieran existir bajo esta premisa. ¿Sí? Se va a poder prestar esa interpretación. Y por otro lado, revisar, bueno, si yo incurro entonces en la parte de que soy el patrón, finalmente, ¿qué beneficio me va a traer la figura? Ninguno. Al contrario, me va a traer más males. Claro, es lo que te digo. Me va a traer más males. Ahora, yo tendría un planteamiento. ¿Ustedes creen que con este tipo de medidas están constriyendo la actividad económica de este tipo de empresas? ¿No estaría ahí en contradicción, digo un poco en contradicción a nivel constitucional, de realizar las actividades mientras sean legalmente permitidas? ¿No habría una constricción en la realización de estas actividades con este tipo de disposiciones? Yo creo que, bueno, o sea, a lo mejor opinión de Vic, regularlas no quiere decir que las limites, no quiere decir que las prohíbas. Lo que pasa es que, por lo que ustedes me platican, yo considero que le faltó regulación. Yo veía por ahí, no sé si ustedes recuerden, en el dictamen de la Cámara de Diputados, algo todavía más grave, porque en el dictamen de la Cámara de Diputados, dentro de los requisitos, venía uno que decía que no podías subcontratar a personas que tuvieran que ver con la actividad preponderante del contribuyente. Y de hecho, a lo mejor lo cambiaron, pero está enfocado a esto. Es que, lo decíamos hace un momento, si yo soy, por ejemplo, vendedor de autos, mi especialidad es vender autos. ¿Por qué voy a contratar un outsourcing que haga esa especialidad? O sea, yo tengo un giro y esa es mi especialidad. Entonces, en esa medida yo podría contratar los alternos, bajo los conceptos que llaman. Pero no esa. Pero no la mía, porque esa es mi especialidad. O sea, Vic, entonces si te quedas sin ningún Es trabajador, correcto, ¿no está es bien? correcto, no estaría bien. Ok, ese es Bajo el la espíritu. premisa, Ese es el espíritu. Así es. Pero Así hablando de la actividad preponderante, Que ya no, no dice, sé. que ya no dice. Sí, no lo dice, efectivamente. Ya lo quitaron así. Ya no lo dicta como tal. Yo en un momento dado, bueno, en ese momento de repente también me impactó, porque estoy seguro que cuando todos los amigos que nos están escuchando también recordarán que cuando yo doy de alta a una persona moral, pues le pones N cantidad de actividades en el acta constitutiva. Definitivamente no se tiene que estar contemplando todas como una actividad preponderante, propiamente, claro. Una preponderante, exactamente. Es otra cosa. Tendría que haber una, pero pues es otra cosa diferente, claro, ¿no? Por supuesto. Nada más que en esa situación, pues nosotros sabemos, ya lo hemos sufrido por parte de las autoridades fiscales. De repente, creo que nos ha pasado, el funcionario público cuando nos apoya a dar de alta a una persona, ve la primera actividad y dice, no, bueno, pues esa es la actividad preponderante. Cosa que seguramente en un momento dado hubiera pasado, se hubiera entrado la reforma como estaba planteada. Con esa redacción. Claro. Aunque el Código Fiscal ahí establece que debemos considerar como actividad preponderante. Claro, ok. ¿no? Y sería, o sea, se tendría que sumar, ¿no? Y se podría haber ajustado. Claro. Bueno, pues como verán, este tema de subcontratación da para mucho. Para muchísimo. Da para mucho. Creo que es un tema que se tiene que revisar, no como una receta de cocina, sino como un traje a la medida de cada uno de las personas que
quiere llevar a cabo ese tipo de servicios, platicar con quien te va a proporcionar ese servicio, evaluar lo que establece la ley de trabajo y cuidar esa parte que tan sí, es muy delicada, nos comentas de la PTU, que es muy delicado. Creo que es muy importante. Es muy delicado, impactó mucho, inclusive varios a través de Coparmex se quejaron, pero finalmente quedó. Finalmente quedó y ahí está. No, y aparte esa parte que comentaste muy interesante de establecimiento y de lo que se debe considerar empresa. Así es. Va muy ligado con un concepto que ahora se está manejando mucho en la práctica con motivo de la publicación de la reforma, que es el considerar la comunidad económica, ¿no? Así es. Y ahí exactamente. Sí, ahí cabe, ahí se acomoda. Que ahí se comunidad económica. Sí, inclusive el legislador dijo, bueno, en su momento los ministros de la Corte dijeron, ¿sabes qué? Mira, no le hagamos al cuento. Tú pusiste el billete, tú pusiste a la gente, es lo mismo. Tú que eres dueño de la gente, no tuviste utilidades, tú que eres dueño del billete, sí, hazle partícipes. Y ahí está la jurisprudencia. Entonces lo que se hace ahora es traer esa jurisprudencia a la ley. Qué interesante. Qué interesante. ¿Estás de acuerdo? Efectivamente. Bueno, también hay un tema que para mucha gente tal vez no sea tan relevante, pero creo que hubo mucho cambio cuando estamos leyendo las reformas a la ley federal de trabajo en relación a incorporar lo que es el trabajo digno, incorporar lo que es todo lo relacionado con la no discriminación. ¿Qué nos puedes decir de eso, Viga? En términos generales, porque yo lo vi muy acentuado, ¿no? Está muy bonita la redacción en la Ley Federal de Trabajo, habla precisamente del trabajo digno, inclusive incorpora el término de igualdad sustantiva, en donde se establece que, bueno, tanto hombres como mujeres y los que sean demás, ¿no?, tienen derecho a las mismas oportunidades en los mismos términos y condiciones. Está muy bonita la redacción, habla de un salario remunerador, habla de no discriminación por origen étnico, por color, por religión, preferencias sexuales y demás. O sea, está muy bonita la redacción, se antoja que se aplique como tal, pero bueno, no olvidemos finalmente que de alguna medida nuestras leyes son grandes conglomerados de muy buenas intenciones, ¿no? En la práctica habría que ver, ojalá se practique por parte tanto, porque implica a ambas partes, tanto al patrón como al trabajador. ¿Sí? El trabajador tiene obligación de prestar el servicio con el compromiso, puntualidad, responsabilidad que sean necesarios, y el patrón a su vez de ofrecerle y darle un trato digno, no discriminación, no acoso sexual, no hostigamiento, inclusive se añade como causal de rescisión el acoso sexual. Claro, lo cual también crea muchos problemas la interpretación, porque hay quien dice, bueno, acoso sexual es nada más si la señora dice que el representante, el gerente y demás la vio con malas intenciones, ¿no? Entonces se prestaría muy subjetivo para también. Muy subjetivo también, pero finalmente se aborda. Claro, de hecho, ¿cómo ves ese tema? Mira, efectivamente, derivado precisamente de la reforma que hubo en la Constitución en cuanto a derechos humanos, se ve claramente que está proyectado en la Ley Federal del Trabajo. Entonces se ve claramente que se fue queriéndose acomodar a la reforma constitucional, pero efectivamente yo lo veo muy subjetivo porque, bueno, nos habla precisamente de este salario remunerador, habla precisamente de estar eliminando, inclusive, ya lo dice de manera expresa, yo en un momento dado como patrón no puedo negarle a una madre trabajadora el trabajo, y dice expreso, no se lo puedo negar. Y efectivamente, hay adicionalmente que quiero que ahí les voy a pedir un comentario porque seguramente hemos visto algunas experiencias en el tema, pero adicionalmente me establece que efectivamente cumpliendo la calificación, que es otro tema subjetivo en materia laboral, no se considera que estoy siendo discriminatorio cuando el trabajador no califica. Es correcto. Entonces, otra unidad, ¿no? ¿Quién va a calificar ahí? Exactamente. Entonces, pero yo veo que ahí la Ley Federal del Trabajo le está dejando la posibilidad al propio patrón para efecto de calificar si el trabajador, y dice inclusive la Ley Federal, a juicio del patrón, así es, no califica, no se considera discriminatorio. Entonces, lo que dice Víctor es totalmente acertado. Oye, está muy bien la intención, pero de repente en la Ley Federal del Trabajo, al no regular en qué casos específicos se establece ese supuesto, pues lo deja de repente al libre albedrío de los patrones. Sí, claro. Entonces se puede en un momento dado interpretar y se puede mal usar esa disposición. Oye, efectivamente no tengo posibilidad de estarle negando el trabajo a una persona, pero ¿cuántas en la parte práctica qué ha pasado?
desde hace años, a partir de los 35 años de edad, ya es complicado estar consiguiendo un trabajo. Entonces, yo me preguntaría, llego yo teniendo más de 35 años, que por cierto me falta mucho para llegar a los 35, Muchos días, como 15, muchos días. más o menos. A los 35 más o menos de 15 contador. años todavía faltan, ¿no? Dice Vicky de contador. A los 35 de contador. Voy y busco trabajo, pues de repente puede decir, bueno, conforme a mis calificaciones, tu edad ya no es apropiada para que labores conmigo. Entonces no lo establece, no hay una regulación al respecto. Todo lo deja muy al aire, ¿no? Entonces ahí Sí, pero se ve te digo, subjetivo. está muy... Lo que les quería compartir a la gente que nos escucha es que ahora que lean y tengan la oportunidad de leer las reformas, ya la ley federal del trabajo ya reformada, se van a encontrar con términos que no estaban incluidos, pero bueno, están en diferentes leyes, ¿no? Están en diferentes leyes. Y ahora también hay asueto para los padres, ¿no? Cuando... También. A los varones, ¿no? Hombre, No por favor, estamos obligados a estar con la señora, ¿eh? Ya era justo, por fin. Pero ¿no? platícala para que nos Los entiendan. 5 días, 5 días. de licencia por paternidad son con goce de salario íntegro y además dice laborables. ¿Sí? Es decir, si dentro de mis 5 días Acá hay sábado me para un sábado y PTU. un domingo y no trabajo, bueno, se corre el lunes y martes siguiente. ¿Sí? Pero no está condicionado a estar con la señora, ¿eh? Nos podemos ir con los cuates, que además tenemos motivos suficientes. Es en el caso de nacimiento y en el caso de adopción. Es correcto. ¿Sí? Nada más que aquí igual nacen muchas preguntas. Sigue Porque es naciendo el caso. también. Desde luego, ¿no? Nace el bebé y nacen preguntas. Porque, ¿cómo yo le compruebo al patrón que nació mi hijo? A lo mejor en el caso de adopción lo tengo muy fácil. Tengo el documento, ya lo adopté, aquí está, mis 5 días me voy. ¿Cómo yo le compruebo al patrón que nació mi hijo? ¿Una constancia o fe de alumbramiento que dé el médico? La puedo conseguir donde quiera. Con cualquier médico de cualquier hijo. ¿Y el acta Y de me nacimiento? Hasta los 40 días, ¿no? No sé cuántos días se ¿Te la necesitan entregan? para que... Y yo lo que necesito es irme a festejar con los cuates hoy que nació mi bebé. O ¿no? sea, que pedir permiso sujeto a una condición resolutoria. A lo mejor pudiera ser, ¿no? A lo mejor pudiera ser. Entonces, en esa medida igual queda abierto en cuanto a que, bueno, ¿cómo el patrón va a quedar satisfecho? Porque tendría que quedar satisfecho, finalmente es el que me va a dar la licencia, Claro, de que efectivamente es mi hijo. claro. ¿No? Igual yo le puedo decir, ahora, desde luego que se plantean muchas cosas, ¿no? Bueno, llevas el acta de matrimonio de tu esposa y el médico dice que sí nació de la esposa, bueno, ¿ok? Pero ¿y si tampoco no dice que estoy sea casado? tuyo. Claro. Desde luego que sí, ¿no? Es de tu Desde luego esposa, que sí. Vi. De mi esposa, ¿no? Me espero con que me diga papá es suficiente. Exacto. Pero si no estoy casado, Se parece mucho a su papá, Claro. ¿no? Dicen. si no estoy casado, no hay acta de matrimonio y entonces a donde quiera puedo estar pescando las constancias del alumbramiento y demás, porque además no limita, ¿eh? No dice con la esposa, dice licencia de paternidad. Entonces igual yo puedo andar reconociendo paternidad por donde quiera, ¿no? Y descansar cada semana. Claro, o sea, yo voy y Cada reconozco mes, cada mes, ¿no? N veces, a lo mejor 4 o 5 veces por mes y me la paso todo el año sin chambear, ¿no? Digo, se Eres prestaría para... muy productivo, Vic, muy productivo. ¿no? muy Entonces, productivo. pero bueno, afortunadamente se modifica esto a favor de los padres trabajadores, ¿no? O de los padres que tienen una relación de trabajo, porque tampoco es un requisito que realmente Sean trabajen, trabajadores. ¿no? Ok, entonces, y bueno, en el caso de la señora, le amplía la posibilidad en cuanto al disfrute de los 84 días. Porque le dice, puede negociar, bueno, claro, previa certificación médica. Claro, Claro, pero ¿no? sí lo establece expresamente. Si no hay alguna repercusión o daño a la salud de la madre trabajadora o del producto de su vientre y demás, bueno, los primeros 42 días los cambias por 14 más 27, Claro. ¿no? Así es. Entonces, 14 más 28. Entonces, disfrutas 14 ahorita y los 28 restantes los sumas a la postnatal, ¿no? Y entonces ya en la postnatal te avientas 70 días, 70 ¿no? días, exactamente. Y entonces ahí ya los vas a disfrutar en su totalidad, ¿sí? Entonces, desde luego que aquí es previa certificación médica y demás, y además dice previo acuerdo con el patrón, porque también tendría que estar de acuerdo el patrón, que esperemos que no haya problema, ¿no? Por parte del patrón. Ah, yo pensé que esperemos que no sea del patrón. No. Entonces ya sería un riesgo de trabajo. Y fíjate, eso Un riesgo de también, trabajo. hablando del tema, ¿verdad? Sobre todo ciertos compañeros que tienen ese tipo de actividades, hay que considerar también el hecho de estar negociando precisamente los tiempos de lactancia que tiene
la trabajadora para que en lugar de estárselos dando durante intermedios, una hora menos en la jornada. Exactamente, eso también está interesante. Ya se modificó, antes no aparecía como tal. No, exacto. A veces la señora reclamaba y decía, no, es que me tienes que dar una hora antes. No, te establece 2 periodos de media hora. Ahora ya se modificó, pero nuevamente es previo convenio. Claro, exacto. porque no imagínate, ¿no? Estaba la madre en su centro de trabajo, vive hasta Cuautitlán Izcalli, pues no te da tiempo de ir a... Por el bebé, ¿no? Claro, pues imagínate, ¿no? Pero aunque sea así, imagínate, tampoco se va a esperar el bebé hasta las 4 de la tarde, a las 4 Pero de la de tarde todas para que le maneras- den comer en una sola hora, ¿no? Claro, pero yo lo veo conveniente porque precisamente se prestaba a que al final del camino se tomaba los 30 minutos y hacía cualquier otra cosa, menos para el tiempo, para lo que se le dio el tiempo. Mientras mamila, ¿no? No, exactamente. Mientras mamila. Entonces, Sí. fue Bueno, Ahora, ahí le sumamos, ya que estamos en el punto, dos aspectos más. Por favor. Si el bebé nace enfermo con alguna necesidad de atención médica y demás, entonces ya establece la ley que se pueden extender las últimas 6 semanas a 8. ¿Sí? 2 semanas más postnatales, nada más que, digo, igual siguen haciendo dudas, ¿no? Porque esas otras 2 sí las va a pagar el seguro o no las va a pagar el seguro social, o las va a pagar el patrón. Digo, de antemano se establece que es el patrón en las primeras 84 y demás, pero digo, el seguro social le entraba al quite, ¿no? Bajo sus propios requisitos y demás. Entonces, tiene derecho a 2 semanas más, pero ya no es una incapacidad por maternidad, ya es a lo mejor por alguna necesidad de su hijo, de su recién nacido. Entonces, ya el patrón tendrá la obligación de extenderle ese plazo de 6 semanas postnatales. Digo, a lo mejor ya se va a tomar los 70 días, pues por otras 2 semanas más, ¿no? Para que pueda estar al tanto, al cuidado de la atención médica de su recién nacido y demás. ¿Sí? Y la consecuente adaptación a la ley del seguro Exacto, social, claro, habría por que ver supuesto. qué pasa. Pero además otra cosa, porque esos 42 días postnatal también los va a poder disfrutar en el caso de adopción. Si adopta la trabajadora a un hijo o una hija, el patrón está obligado a darle licencia por 42 días y también para nosotros. 5 días en caso de adopción, ya lo dijimos. Claro. Entonces, en el caso de adopción, la señora casi equivaldría a que tendría derecho a sus 42 postnatal, aunque no es su hijo, pero lo adopta, entonces le dice al patrón, estás obligado a darle los 42 días de permiso, ¿no? Con goce de salario íntegro. Igual ahí, ¿qué va a pasar en cuanto a la prestación del seguro social? ¿La va a pagar el seguro social? ¿La va a pagar el patrón? O sea, ¿cómo va a quedar también ahí esa situación, ¿no? Pero bueno, ya, afortunadamente también la señora, en caso de adopción, va a poder disfrutar de 42 días de permiso, ¿no? Con goce de salario íntegro. Muy bien. ¿Les parece si pasamos a otro tema para ver si alcanzamos a aterrizar 3? Sí, 2 más. El de relacionado con los contratos de trabajo, ¿no? La duración. Entonces ahí, ¿qué opinión les merece? ¿Qué cambios hubo? Pues fíjate, a mí, por supuesto, de repente nos causó un impacto porque el hecho de estar plasmando un periodo, está en los mismos tiempos la relación, por tiempo indeterminado, por tiempo determinado y obra determinada, se sumaron 2 adicionales, que uno es por capacitación, ¿sí? Y otro es a prueba. De repente, fíjate que sí hubo mucha mala propaganda al respecto. Desde mi punto de vista, puede tener como todo tiene sus lados, sus pros y sus contras. Por el lado del pro, por supuesto, yo veo el beneficio por parte del patrón. ¿Por qué? Porque normalmente se prestaba mucho y ya es una práctica porque ahora sí que de repente hubo trabajadores que llegaban a un trabajo, laboraban 1 o 2 días y reclamaban, y ¿sabes qué? Hubo un despido injustificado, se iban a la junta, al final del camino el patrón salía perjudicado y tenía que estar haciendo un pago por 2 días de trabajo. En este caso, efectivamente, se está estableciendo un plazo de 6 meses como prueba y son improrrogables. Por ese lado, en cuanto al patrón, lo veo bien. Hay que recordar también que ese plazo se establece solamente en trabajos especializados y ahí es nuevamente donde hay que estar comentando que habrá que calificar qué es lo que se debe de entender, como lo establece la Ley Federal del Trabajo, a qué trabajo se establece ese periodo. ¿Por qué? Porque habrá trabajos, me imagino, todavía no lo veo, por ejemplo, trabajos manuales, en los que no necesitarás mucho tiempo para ver si el trabajador, a lo mejor yo veo cómo sacas copias, por ejemplo, ¿no? Oye, estás sacando copias, no necesito tenerte a prueba 6 meses para efecto de ver si puedes sacar una copia o no.
Pero por supuesto habrá áreas especializadas donde efectivamente después de un lapso que desde mi punto de vista fue mucho, creo que me hizo, es el fueron máximo, 6 no es el meses. máximo, ¿no? Es máximo. 180 días. Exacto. 180 días. Es el máximo, ¿no? Porque primero hay un plazo inicial, ¿no? De Se 30 puede prorrogar días. 30 días, ¿no? Ujú. Sí, bueno, a mí de ese, yo hubiera puesto en un momento dado, a lo mejor un plazo más específico. Pero efectivamente yo veo que en un momento dado, por la contra que veo, es que en un momento dado habrá patrones que también abusen de la disposición. Oye, llega un trabajador, me saca mi chamba durante ese periodo, que máximo de 180 días, y digo, bueno, ¿sabes qué? Ya no me sirvió. Por supuesto, se tiene que calificar a través de esta unidad, ¿verdad? De la unidad que todavía no ha definido. En este caso, fíjate, Nico, en este caso sí establece muy claro la ley, a juicio del patrón. Sí, exactamente, es lo que Sí. te iba a decir. Aquí se dice, ¿sabes Tomando qué? en opinión, ¿no es cierto? En la opinión Exacto. de una comisión Correcto. que se va a crear, que por cierto es nueva. Tomando la Correcto. opinión, pero no quiere decir que Es le exacto. tengan que hacer. Exactamente. Aquí hay dos cosas, ¿no? Definitivamente esa comisión va a decir, patrón, tienes razón, ¿no? Porque si no, luego sigues tú. Claro. ¿No? Claro. Generalmente sucede eso, pero la mayor parte de la responsabilidad de tomar la decisión la tiene el patrón. Sí, Es el estoy de juicio del acuerdo. patrón. Es correcto. ¿No? Entonces el juicio del patrón dice, a lo mejor me caes mal, a lo mejor hueles feo, a lo mejor caminas chueco, o sea, 1000 pretextos. Pero con que yo diga no diste el ancho, se acabó. Sí, sí. ¿Se Y acabó? estás de acuerdo que ahí es donde se puede prestar en un momento dado el abuso por parte de los patrones. Es correcto, lo deja abierto porque finalmente son ellos. Y mira, el ejemplo que ponías es muy acertado. Yo te contrato. Bueno, para empezar no es contrato a prueba. Es contrato por tiempo indeterminado sujeto a prueba. No es lo Correcto, mismo. claro. Porque si yo lo hago mi contrato a prueba, lo puedo estar convirtiendo automáticamente en indeterminado. Porque un contrato como tal a prueba no aparece en la ley. Dice, contrato por tiempo indeterminado sujeto a prueba. O contrato por tiempo determinado mayor de 90 días, 120 días creo que dice, sujeto a prueba. Y ese periodo de prueba son 30 días que se pueden extender hasta 180 días, siempre y cuando sean actividades gerenciales, actividades de administración y que requieran algún nivel de especialización, que comparto la idea. El patrón puede decir, para mí, ese trabajo requiere un nivel de especialización. Y entonces yo por eso le doy un contrato sujeto a prueba por 30 días. Porque ahí acabas de dar la clave. Porque los primeros 30 días es cuando supuestamente no es especializado. Y después te puedes ir hasta 183 días, siempre y cuando se trate de trabajadores actividades. de esas actividades. Correcto. ¿Sí? De esas actividades. Correcto. Pero se hacía en la práctica. Sí, se hacía en la práctica. O sea, Y- lo que se hace en esa parte es Sí, sí. legitimarlo, ¿no? Legitimarlo, y además sí es muy correcto el comentario en cuanto a que abaratar los despidos, eso es correcto. Eso sí es cierto. Porque se reviste bajo esta figura y entonces que te vaya muy bien y no te pago nada. Claro, las partes proporcionales que cuánto pueden significar, ¿no? Que mucha gente va a decir, malvados, ¿no? Así es. Me están violando mis derechos, etcétera, etcétera. Pero finalmente aquí la única clave es que a juicio del patrón de eso no des el ancho. Porque dependerá de eso. Si se continúa la relación, que tú bien dijiste, es por tiempo indeterminado, tendrás que indemnizar. Así es. Y si no, excluye tu responsabilidad de indemnizar. Hasta ahí llegaste. ¿No? Y estás de acuerdo que en un momento dado habrá personas que digan, bueno, a mí en un momento dado me conviene establecer ese tipo de contratos en mi empresa y va a haber abuso por parte de los patrones. Oye, ¿sabes qué? Te contrato bajo esa modalidad porque a mi juicio es Pero especialización. tú crees que en 30 días, por ejemplo, vamos a hablar de 30 días, no del 183 que es más especializado, pero tú crees que en 30 días hay abuso? ¿Ustedes creen que hay abuso? O sea, si tú vas a trabajar conmigo 30 días, te voy a pagar, te voy a afiliar al Seguro Social, porque eso no tampoco me limita. Ah, no, claro, a que tengas que ese punto yo te también voy hay a que afiliar al platicarlo. Seguro Social, no quiere decir que entonces ya voy a decir, Claro. no te voy a afiliar, te quedas desprotector. No, yo te voy a afiliar, te voy a pagar. Sí, correcto. Y estás correcto. a prueba. O sea, Paco, ese comentario es muy correcto. Los patrones que nos están oyendo, que nos están viendo, no crean que esta modalidad los libera de pagar seguro social. Ah, no. Tampoco los libera de que como está sujeto a prueba, te voy a pagar la mitad del otro que desarrolla la misma función. No, tampoco, claro, O sea, claro. va a tener la misma carga. Lo único de lo que los va a liberar en un momento dado es que, vencido el tiempo, defina el patrón y diga, ¿sabes qué? Si la hiciste, te quedas. No la hiciste, te vas y no hay liquidación. Correcto. Yo creo que si tú eres un buen trabajador,
realmente no te va a utilizar para eso y te va a dejar ir. Yo en productividad me refiero. En productividad yo no lo veo como un abuso. Esa parte es correcta, Paco. Lo que sucede es que hay que considerar que esa disposición va a ser para todos, tanto para los patrones nobles como para los bandidos. Ok. Entonces en esta parte lo que van a hacer es escudarlo nada más. Decir, por ejemplo, mira, ¿a mí qué me conviene más? ¿Contratarte a prueba por 30 días o definir mi criterio de especialidad y decir que te vas a 180 días? Son 6 meses. Tengo 6 meses para, como bien lo comentabas, Sí, ahí sí disfrutar de tu trabajo. Sí. Ahí sí ya, claro. Disfruto de tu trabajo, te pago y mira, al final no me cuestas un centavo. Te vas, que te vaya muy bien. Y entonces yo gano. ¿Sí? Claro, el trabajador pierde. Aquí el asunto que a mí me parece delicado es que no hay una garantía de que por mucho que se esfuerce, se capacite, se adiestre el trabajador, que el patrón diga, sí la hiciste, te quedas. Al menos que sea un patrón honesto. Sí los hay. Claro. Hay muchos. Pero también no todo. Pero hay otros que no. Claro. Sí. Y lo van a utilizar bajo esta perspectiva. Van a decir, ¿sabes qué? Para mi criterio, tú no la hiciste. Te vas. Y entonces meto a otros 6 meses con la misma modalidad. Y yo ya salvé el año. El problema es para ti, trabajador. Yo aquí considero una parte muy delicada y es cierto. Yo creo que bajo esta modalidad, para muchos se acabaron los proyectos de vida. Pensemos en algo, Nico, Paco, el Infonavit. Para que un trabajador pueda precalificar para su crédito Infonavit, necesita uno de los requisitos que se llama bimestres continuos de cotización. Yo estoy 6 meses con un patrón y digo, ya llevo 3 bimestres continuos de cotización. Pero para que yo empiece a sumar puntos bajo esta modalidad, necesita por lo menos 1 año y unos meses. Continuo. Uh-huh. No, pues ya me cortaron. Sí, claro. Se acabó el proyecto de vida en esta modalidad. Ahora, yo veo que a quienes afecta esta parte es más a los que se buscaba ayudar, a los jóvenes. Porque ley del 97 me pide aproximadamente 25 semanas cotizadas. Digo, 25 años. 25 años. 1250 semanas. De corridito hago 25 años. 24 punto y algo años. Bajo esta modalidad, ¿cuántos años voy a necesitar? Si yo estoy, supongamos, de a 2 meses, o de a mes, o de a 6 meses por patrón. Sí, era muy mala suerte. Sí, ¿verdad? Con todos, que no califiques con ningún patrón. Sí. Pero puede ser, digo. La ley ahí está hecha para todos. Entiendo. Y todos lo pueden ocupar de esta manera. Entonces, yo en un año, en lugar de cotizar 52 semanas, nomás coticé 26. Porque los otros 6 meses me la paso buscando otra chamba. Y así como está la situación, pues va a ser muy complicado, ¿no? Entonces, desde luego que estamos aquí bajo la perspectiva del extremo de los que abusan. Del lado de los que lo aplican de manera correcta, me parece que es una medida muy acertada, porque también como hay patrones malvados, hay trabajadores malvados. ¿Sí? ¿De eso viven, Vic? Claro, Sí. es correcto, a eso se dedican. Entonces, con esto tienen el candado, ya no hablemos de los salarios y con la expresa disposición de que no se, por supuesto, está prohibido estar boletinando, señalar, dice, ¿no? Señalar al trabajador para que no consiga otro trabajo, pues se pueden andar por la vida buscando Que también ahí de la mano, situaciones. nada más para que recuerden nuestros amigos también y lo vean, de la mano también la reforma en relación a la obligación de pagar los salarios caídos, ¿no? Eso también Que interesante. también ahí a los vividores también les pegaron, ¿no? Yo me tocó ver en varias juntas el viernes de la semana pasada, antes de que entrara en vigor, se publicara la ley, las juntas estaban así, recibiendo juicios y juicios y juicios, porque sabían que si entraban el lunes, Ya no iban a poder hacer ya lo mismo. no, ya no. Los que entran de publicar la reforma para acá, se les aplica, porque hay otra cuestión aquí. No son 2 leyes federales del trabajo, como en el caso de la ley de seguro social. Es una sola ley que aplica para todos. Y no estamos diciendo de daños o aplicación retroactiva. O sea, en la medida en la que se permita va a aplicar. En la única parte que sí queda completamente liberada es en el caso de los salarios caídos, siempre y cuando hayan entrado los juicios antes de entrar en vigor la reforma. Entonces, la semana pasada, así estaban presentando juicios y demás, el trabajador que se puso listo y le pudo dar para el refresco al abogado, entró. El que no se la presentan el lunes a la Junta, se acabó su ilimitado tiempo en cuanto al pago de los salarios caídos. 12 meses como máximo para pagar salarios caídos. Y 15 con Y si sigue, ¿no?, el juicio, entonces el patrón paga intereses del 2% mensual, capitalizable. Sí, Aquí es la parte, ¿no?
capitalizable sobre el importe de 15 meses de salario. Entonces, yo te pago, supongamos que ganas 10,000 pesos mensuales. Yo te pago de 12 meses de salarios caídos, 120,000 pesos. Y si te llevaste otro año más, del otro año te pago intereses al 2% capitalizable sobre el monto de 150,000 pesos. ¿Sí? ¿Todos los 12 meses? Los 12 meses. ¿No son 15 nada más? ¿No llega hasta 15? No, me refiero al tiempo que se exceda. Ah, ok, correcto. O sea, la base sí es sobre el importe de 15, de 15 meses de salario. Yo te pago 12 meses de salario, 120,000. Para calcular los intereses tomo la base de 15 meses de salario. Y lo multiplico por todos los meses que se sigue el juicio hasta que concluye. O sea, intereses sí voy a pagar. E intereses y pagas. Y claro, mira, aquí se quejaron los patrones y en realidad tendrían razón. 2% elevado al año es 24%. Es una tasa muy alta. ¿Y capitalizable de todos los años anteriores, imagínate? Fíjate, eso está interesante porque, mira, a mí me preocupó en un momento dado. Yo espero que haya también una reforma interna en las juntas de conciliación, porque sabemos que era típico, un trabajador normalmente no se iba a una demanda precisamente con la idea de que se iban a tardar años para resolverle su juicio. Entonces yo espero que de la mano de esta reforma haya una reforma orgánica en la Junta de Conciliación y se establezcan reglas para que efectivamente dentro de este plazo a más tardar se cumplan laudos, porque estoy seguro que hemos visto en la práctica que ha habido juicios y laudos de 3, 4, 5 años, de tal manera que al patrón de repente le resulta ruinoso el pago de ese tipo de indemnizaciones. Sí lo contempla, porque también habla de una sanción para los abogados. Exacto. A los que alargan el juicio y demás. Pero eso, lo que comenta Nico, es, por ejemplo, hay países en Europa que el límite son 3 meses. Si el juicio se lleva más tiempo, quien carga con los salarios caídos es el gobierno. Fíjate. Y en esta medida tendría que hacerse así, porque finalmente, yo entiendo, hay casos en los que el abogado, el coyote, ¿no?, del trabajador dice, oye, ¿sabes qué? Nos vamos más tiempo, con tal de que cobres más caídos y yo cobre más. Claro. O sea, por una parte es así, pero no sucede en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos el juicio se alarga porque el patrón no quiere pagar. Y aquí a quien está beneficiando la reforma es al patrón. Y en otros casos se alarga porque la Junta, por su negligencia, no se dio la audiencia, además, las pruebas, faltó esto y demás. Y entonces, a veces el trabajador es el que sale sobrando en cuanto a la determinación de por qué se alargó el juicio. Y él es el perjudicado. Que ciertamente Paco hizo ahorita el comentario. Señores, hay que tener cuidado, y fíjate, ahí es donde ya el servidor público tiene que tener cuidado, porque inclusive ya podría tener responsabilidad en el caso como servidor público, y eso ya sabemos, inclusive a nivel penal podría llegar, ¿no es cierto? Se le imponen Entonces, ya ahora unas multas, ajá, ya aparece como parte de la reforma unas multas, pero pudiera no ser suficiente, ¿no? Bueno, múltame con tanto y al cabo el patrón me va a dar más. Digo, se puede prestar para eso y para mucho más, ¿no? Con tal de que el juicio se alargue y entonces ya no cobre más a los caídos él. Claro, pues como saben ustedes, el tiempo apremia. Yo quisiera un punto de vista final, me voy a permitir tomar unos 5 minutos más, en relación a otro tema que considero no podemos dejar fuera. Independientemente de que programemos otra plática que creo que vale mucho la pena. Yo creo que sí. Que platiquemos, amén del tema, por el placer de estar con ustedes. La parte de cuantificar el salario por hora, que ha causado bastante controversia. Vic, ¿qué nos puedes platicar? Bueno, mira, para concretarles un poquito a los amigos. De entrada, no son contratos por hora. Okay, porque muchas ocasiones, oye, que ya te puedo contratar por hora, no. Los contratos lo establece muy claro de 39A, B, C y D. Contrato por tiempo u obra determinada. Contrato por tiempo indeterminado. Por tiempo indeterminado sujeto a prueba, que ya dijimos 30 a 180 días. Por capacitación inicial, partes de 3 meses, igual lo extiendes a 180 días. Que no es para trabajar, porque a veces se va a confundir, oye, te contrato para capacitación inicial y te pones a chambear. No, tiene su propia finalidad el contrato para capacitación inicial. Claro. Y la nueva modalidad que es la de por temporadas. Ah, también. Porque también ya viene incluida, ¿no? Que por cierto, esto le va a pegar muchísimo para efecto de las cotizaciones a los trabajadores. Pero mira, lo que comentabas de pagos por hora, primero, no son contratos por hora. Es una modalidad de pago que ya aparecía, desde mi opinión, en el 84. ¿Unidad de tiempo? Exacto. El salario se puede convenir por unidad de tiempo, a precio alzado, por comisión, por unidad de obra y demás. Ya estaba. Lo único que se hace es delimitarlo. Bueno, lo puedes pactar también por pagos por hora. Limita y establece, y aquí es a donde se convirtió como en un mito temporal, ¿no?
las famosas 7.15 pesos. No, la ley federal es muy clara y dice, lo contratas para pagarle por hora, la modalidad que fijan, no le puedes dar menos de la jornada diaria. Correcto. ¿Sí? Hablamos a precios de hoy, 62.33. De ahí para arriba lo que quieras. Te limita en esa parte. Te limita en cuanto a las horas que va a estar a tu disposición. No pueden exceder las 8. O sea, la de la jornada máxima legal. Correcto. Entonces, no puedes, por mucho que lo ocupes y demás, más de 8. Pero aquí la parte más importante vendría siendo en cuanto a quién lo va a ocupar. ¿Qué tipo de patrón? Porque si yo pienso una empresa normalita, común y corriente, yo pienso que me va a convenir pagos por hora, puedo estar equivocado. Y no hablemos de parte de Seguro Social, Correcto. No hablemos parte de impuesto sobre la renta. La parte tributaria dejémosla a un lado. Hablemos de parte financiera. Si yo creo que contratar a un trabajador y convenir su pago por hora me va a beneficiar, puedo estar equivocado. Hay que revisar esa parte. Si yo en mi compañía lo puedo aplicar, adelante, ya es legítimo. Si no lo puedo aplicar, pues me sigo con la modalidad tradicional, Claro. Porque puede resultar que estoy pagando más Correcto. al convenir pagos por hora que al pagarle su jornada normalita. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la intención de que se haya, de que el patrón, como bien dice Vic, hay que evaluarlo? Tú como patrón, ¿qué tienes que tomar en consideración, Nico? Pues mira, en relación a los pagos, por supuesto, ya lo está comentando porque efectivamente la ley lo establece que como mínimo le tendrás que estar pagando lo que correspondería a una jornada. Entonces, estar analizando ese tipo de pagos va a ser en casos muy particulares para este efecto, porque también, como ya dijo, poniendo aparte las contribuciones, porque para efecto de Seguro Social sabemos que independientemente de una jornada o una semana reducida, como mínimo tiene que estar cotizando el salario mínimo integrado para efecto del seguro, y pues el efecto habrá que analizar en qué casos me conviene estar contratando a ese tipo de trabajadores. De repente también resultaba que había personas que decían, mira, ¿sabes qué? Ten cuidado porque en un momento dado como trabajador puede ser que a ti te contrate, por ejemplo, para 3 horas. Oye, te voy a contratar para 3 horas, ya vimos que efectivamente no te pueden pagar menos del mínimo. Ok, llegas, checas, aquí estás tus 3 horas y yo tendría que estarte pagando el mínimo. Sí, de todas maneras, seguramente en la práctica se iba a dar. ¿Sabes qué? De todas maneras, a mí me entregas este trabajo en el día de mañana durante tu periodo de trabajo. Entonces va a suceder lo que ya sucedía en la práctica. Yo creo que ahí le faltó precisamente regulación. Va a suceder lo que pasa en la práctica, que a veces el tiempo no es suficiente en cuanto a la carga de trabajo que tienes y hay muchos casos que tenemos que estarnos llevando trabajo a casa o tenemos que estar a veces de manera extraoficial en la oficina trabajando horas que al final del camino no me pagan. De todo modo está regulado, como bien decía Vic, ya está regulado, pero también incluso está regulado en la ley de Seguro Social, como semana reducida, jornada reducida. Correcto. Está previsto de esa manera. Es correcto, ¿no? correcto. Es correcto. Aquí a lo mejor la recomendación podría ser 2, 3 cosas para los patrones que nos están oyendo. O sea, hay que evaluar, no por el hecho de que yo diga, bueno, pagos por hora me conviene, puede ser que no, financieramente. Fiscalmente hay que revisar la modalidad bajo la cual yo voy a 2 cosas. A determinar el pago de las cuotas y a determinar el salario base de cotización del trabajador, porque tiene su mecánica especial, ¿sí? Y entonces, yo ya nada más para poner un ejemplo de lo que decía Nico, a lo mejor le podría convenir, por ejemplo, a los de trabajo a distancia. Está enfocado, yo considero que sería, aquí habría que analizar el patrón de esta circunstancia, yo considero que estaría encaminado a esto. Es decir, aquí en mi empresa no necesitas una oficina, no necesitas un área de trabajo y demás. ¿Sabes qué? Pues yo convenimos y te pago por hora y haces el trabajo en tu casa. El tiempo que te lleves, 2, 3 horas, lo convenimos bajo la modalidad de que, y yo creo que la restricción más bien, el hecho de delimitarlo vino a ser contraproducente con lo que ya existía. Porque antes me decía la jurisprudencia, tú puedes contratar por menos tiempo de una jornada máxima, es decir, por 4 horas, y le puedes pagar menos del mínimo. Así estaba establecido. Tanto que la propia ley del Seguro Social me decía, bueno, como lo acabas de comentar en el 28, bueno, ¿en qué punto? Porque el 28 me dice, tope máximo 25 salarios mínimos, tope mínimo 1 salario mínimo, pero no refiere como tal 25 integrados y 1 integrado. Entonces, ¿en qué momento tendría que ser integrado, como bien lo dijo Nico? Cuando es una jornada máxima. Pero si es una jornada reducida, mi tope son 62.33 a precios del Distrito Federal.
sin integrar. ¿Por qué razón sin integrar? Porque yo te estoy pagando por una jornada de 4 horas, 40 pesos, y yo estoy en pleno derecho. Porque por la mitad de la jornada máxima, yo te estoy dando una cantidad adicional al 50% de la mitad del salario mínimo. Y entonces, si yo te lo integro con prestaciones mínimas y demás, a lo mejor llegamos a 43 pesos. Para el Seguro Social estoy de alta con 62.33. Para mí el mínimo integrado son, para tu efecto, 43 pesos. Entonces, te afilio con eso. Que ahí, Víctor, creo que también es conveniente comentar. Desafortunadamente por parte del Seguro Social ha tomado como criterio que el mínimo, pero el profesional. Cosa que definitivamente en la ley del Seguro Social no establece de manera explícita. Entonces, fíjate, ahí se va a ver un problema porque, yo soy a lo mejor contador y me contratan bajo esa modalidad. Ya estamos viendo que efectivamente el salario que debo de integrar por lo menos es el mínimo para efecto de Seguro Social. Pero soy contador. Bueno, en estos términos, a ver qué reacción tiene el Seguro Social para decir, eres contador, estás en el salario mínimo, pero pues es por la modalidad de contratación que tienes. Una reducida. ¿No es cierto? Ajá, sí. Sí puede ser con una reducida. Claro. Híjole, señores, qué pena, la verdad, pero No, está buenísimo, el tiempo está nos buenísimo. ha ganado, amigos. Pues, como verán ustedes, pues esos señores ya estamos bastante cómodos, pero el tiempo se nos acaba. Quisiera agradecer, Nico, muchas gracias. Vic, muchas gracias. Al contrario. Agradezco mucho la participación. Y, Nico, ¿qué te parece si le entregamos a nuestro invitado Vic un reconocimiento? Por favor, parte por de favor. GBA, Muchas gracias. antes de despedir el programa. Entonces, quiero dar lectura al reconocimiento. GBA Consultoría y Capacitación SC se enorgullece de entregar el distinguido reconocimiento por su participación en el programa Los Mejores Fiscalistas de México, el contador público Víctor Hugo Castañeda Pérez, por su destacada trayectoria profesional y por su invaluable ejemplo de capacidad, sabiduría y competencia aplicada al ejercicio de la contaduría fiscal en México. Firman al calce, contador público Ángeles Mandujano López, contador público certificado Andrés Ávila García, México DF, diciembre del 2012. Pues, Vic, en buena hora. No, al contrario. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Nico, fue un placer. No, hombre, compartir el No, foro yo con ustedes. espero, antes de despedirme, yo quiero invitar a la gente que nos oye, nos ve a través de internet. Vamos a abrir los cursos de reforma laboral, donde vamos a comentar esto, vamos a hacer ejercicios prácticos y demás. Y bueno, si ellos lo solicitan, una segunda, tercera reunión, así como la que tuvimos, pues ellos tienen la palabra, ¿no? Por supuesto que sí. Y muchas serán gracias. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. No, Okay, muchas gracias. Vic. Muchas Gracias. Gracias. Bueno, amigos, hasta la próxima con un programa más de Los Mejores Fiscalistas. Buenas tardes. Gracias.